Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Tamara Candia, soy periodista y encargada de comunicaciones del Museo Baburiza. Yo les doy la bienvenida al conversatorio Mujeres en el Baburiza, que se desarrolla en el marco de la muestra íntima de mujeres artistas que se presenta en el Museo Baburiza en la página web hasta el 4 de octubre. Tienen poquitos días para poder verla. En esta ocasión me acompaña Francesca Fuentes, del área de mediación y contenidos, quien fue la curadora de esta muestra, y también tenemos una invitada muy especial, quien es Gloria Cortés Aliaga, quien es historiadora del arte y curadora del Museo Nacional de Bellas Artes. Hoy tenemos esta especial invitación, como ya saben, tuvimos que hacerlo en modalidad de Zoom porque era mejor para todos y todas, así que sin más que decir, le doy la palabra a Francesca Fuentes para que nos puedas contar un poco sobre la exposición. Muchas gracias, Tamara. Voy a compartir mi presentación. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, gracias. Bueno, voy a contar a grandes rasgos todo lo que ha pasado, como habíamos hablado antes, durante todos estos siglos, sobre la manera en que se ha visibilizado a las mujeres artistas de diferentes formas, ¿cierto? Y conversar también un poco sobre esta exposición que se inauguró ya el 4 de septiembre, termina pronto, el 4 de octubre, y contarles un poquito sobre qué se trata y qué artistas nos vamos a encontrar. Bueno, en esta exposición nos vamos a encontrar con 13 mujeres que a lo largo de toda esta historia del arte de nuestro museo estuvieron, la verdad es que bastante olvidadas en su gran mayoría. Y bueno, esto no es una novedad ni tampoco solo pasó en el Museo Uriza, sino que si nos damos cuenta, en la mayoría de las galerías y museos de arte, vemos en las cédulas que hay nombres masculinos en su mayoría, ¿cierto? Y bueno, las obras que hay en el museo representan a la figura femenina de muchas formas diferentes, siendo principalmente vista como una musa de inspiración o incluso hasta un objeto decorativo, como lo he visto, para muchos artistas de la época. Y bueno, la mayoría de las que quedan desplazadas en el fondo serían, o pasan desapercibidas, serían las mujeres artistas, a quienes también se les negó muchas veces el puesto en las academias de bellas artes, solo por el hecho de ser mujer, ¿cierto? Eh, bueno, también muchas veces se ha descubierto que las obras que en un principio estaban firmadas con nombres masculinos pertenecían a una mujer o se les retribuían a sus maestros, tanto así que incluso no solo por el solo hecho de ser mujer, bajaba notablemente el valor económico simbólico de estas obras cuando se descubría que era de una mujer. Ya por el siglo XV, si pensamos en el periodo del Renacimiento, la forma de ver socialmente a los artistas cambia rotundamente en comparación con la Edad Media, ya que se empieza a tomar más como un arte liberal, más que como un oficio mecánico. Me refiero a que detrás de cada obra existía todo un estudio de profundidad, de geometría, de aritmética, de anatomía, de color, que era un gran trabajo detrás, pero aún así no se les permitía este tipo de formaciones académicas a las mujeres en esa época. Tampoco, por ejemplo, podían asistir a clases de dibujo, de desnudos, por lo que siempre se dedicaban o se terminaban dedicando a las llamadas artes menores, o de géneros menores, como las naturalezas muertas y los paisajes, ¿cierto? Y ya por el siglo XIX, es cuando ya se comienza como a visibilizar mucho más el trabajo de las mujeres, también en sentido general y global tienen más derechos sociales, económicos y laborales, pero a la misma vez se seguía mirando a la mujer artista como una musa inspiradora, una mujer delicada, como que solamente podía ser tocada por el pétalo de una flor, ¿cierto? La dueña de casa, la esposa, la madre angelical, ¿cierto? Y siempre dependiendo de la figura masculina, existiendo una gran contradicción con todo lo que estaba ocurriendo.
Y es aquí cuando ya comienzan a existir también más agrupaciones feministas o femeninas clandestinas que comienzan a crear estas organizaciones que estaban gestionadas por ellas mismas, que iban en contra de esta inequidad de género. Se empezó a visibilizar más eso. Y ya para el siglo XX comienzan a aparecer las vanguardias, ¿cierto? Que daban ya en ese sentido pasos agigantados en el arte chileno, las mujeres. Ya por los años 60, por ejemplo, gracias al movimiento feminista, se comenzaron a realizar investigaciones que volvían hacia atrás para investigar o descubrir a muchas mujeres que fueron olvidadas y que comenzaron a salir a la luz. Bueno, eso en grandes rasgos, de manera súper general, una pincelada así nomás, es lo que ha ocurrido hasta, como había dicho antes, tenernos aquí en este conversatorio de mujeres en el Baburiza, sobre esta exposición que hemos intentado formar de a poquito, ¿cierto? Y bueno, donde también podemos ver claros ejemplos de cómo es que estas mismas artistas comenzaban a tomar el espacio, valorizando su género y sus capacidades. Y bueno, en esta ocasión voy a presentar algunas de las artistas que podemos encontrar en la muestra. Una de ellas es Ana Cortés, que voy a presentar acá. Acá tenemos una obra llamada Mercado en el Pueblo. Ana Cortés, una pintora chilena que perteneció a la generación del 28, y también al grupo Montparnasse. Se dice que también fue partícipe de ese grupo, como también Camilo Mori, que podemos encontrar en el museo. A pesar de que ella era chilena y nació en Santiago, su mamá era de Francia, entonces pasó la mayor parte de su vida o de su infancia allá, pero igual después en los años 20 ya vuelve a Chile, ingresó a la Escuela de Bellas Artes para estudiar la área artística y tuvo como profesora a Juan Francisco González. Alcancé a escuchar por ahí a Gloria sobre los mentores que siempre tenían las mujeres. Ahí lo vamos a conversar después. Después de eso viaja, se va como entre Chile y Europa, en donde también se ve influenciada por el estilo más abstracto de la Escuela de París. Se ve fuertemente influenciada por eso. Después, bueno, vuelve a Chile y comienza a trabajar en esta Escuela de Bellas Artes, y es importante destacar que ahí ella fue la primera profesora mujer de la escuela. En ese mismo año expuso en el Salón Oficial de Artes Plásticas, junto con otros artistas que se formaron en Europa, y eso también fue un hito súper importante en el arte chileno. Y ya por el 74 es importante destacar que fue la ganadora del Premio Nacional de Bellas Artes en mención pintura, fue la primera mujer en esa mención, y bueno, como dije, siendo como un hito súper importante también en la historia de estas mujeres. Y bueno, como había dicho, ella también fue súper influenciada por la abstracción. Esto se ve notablemente en Mercado en el Pueblo. La verdad es que en el museo tenemos 4 obras de ella, y eso se ve también muy marcado en estas obras también. Y bueno, a pesar de que ella siempre se vio marcada por esto, en su última etapa sobre todo, ella siempre iba simplificando las formas en sus obras, como que eso siempre estuvo presente. Y bueno, acá vemos Mercado en el Pueblo, es un paisaje tradicional. Yo siento que ella lo logra de alguna forma retratar muy bien. Eh, Podemos ver que es un día cualquiera, un fin de semana en un mercado de cualquier parte de Chile. Podemos imaginarnos un día domingo, quizás un día sábado por la mañana. Es una escena súper luminosa, con mucho movimiento también. Es una obra que, como les había contado antes, me trae mucha nostalgia, sobre todo en estos momentos de pandemia. Que dan unas ganas de andar con tu carrito lleno de frutas y verduras que uno se lleva para la casa y tomando un helado York y ahí con los gritos y la gente, de verdad me da muchas ganas de estar ahí en la obra que retrata la Ana Cortés. La siguiente obra que les quiero presentar es una obra de Celia Castro que se llama Uvas. Ella es
Bueno, también es una pintora chilena, es porteña, y sus obras generalmente se veían reflejadas por siempre tener como unas tonalidades más grisáceas, opacas, más terrosas, como que sus obras también me llaman mucho a la melancolía, como bastante desoladas, por las obras que conozco de ella. También fue alumna de Juan Francisco González en sus primeros años de estudio y de Pedro Lira, y ellos también la impulsaron fácilmente a este mundo del arte. Fue una mujer muy destacada, eso era algo muy atípico para la época, y estamos hablando a principios del 1900. También fue bastante pionera, ya que se dice que fue la primera en profesionalizar su carrera como artista, y como también dije antes, vamos a conversarlo con Gloria, a ver qué me puede decir sobre eso, y también en ser becada para poder perfeccionarse en Europa. Y ahí, bueno, expone en varias salas de París. De ahí vuelve a Valparaíso por el año 27 y vuelve para instalar un taller de pintura en donde le hizo clase a varios artistas que también podemos encontrar en el museo, como Jim Mendoza, René Tornero, Chela Lira, Rocco Maggiasi. Esta artista generalmente realizaba retratos, paisajes y también naturalezas muertas en pequeño formato. De hecho, esta obra también es muy pequeñita, y vemos en esta obra un racimo de uvas bien cargadito, ¿cierto? Y logra retratar muy bien estas tonalidades grisáceas y opacas muy propias de este fruto. Bueno, el hecho de que esta mujer, que es chilena, pueda ganarse una beca para poder estudiar en Francia, hizo que también se abrieran las puertas a otras artistas como Rebeca Mate, como las hermanas Mira, como Gloria Magdalena, que también después fueron pioneras en la pintura chilena. La siguiente obra que les quiero mostrar acá es una obra de Judith Alpi, se llama La Niña del Clavel, y bueno, ella es una pintora y coleccionista de obras de arte europeo y chileno. Ella también cumplió un importante rol dentro de las activistas feministas de la época, hablemos de 1914. Eso también provocó que hubiera mayor reconocimiento de artistas chilenas, y bueno, también fue una de las fundadoras de la Sociedad Nacional de Bellas Artes, que es donde actualmente se encuentra en el Palacio Alhambra. Y bueno, junto a pintores también chilenos, como ya lo hemos conversado antes, Juan Francisco González también presente, y Pedro Resca. Bueno, ella también fue una de las primeras pintoras que pudieron exponer su trabajo en exposiciones de artistas de mujeres en Santiago, que se realizan, como me sopló por ahí Gloria, desde 1913. También lo hizo colectivamente en los salones oficiales de Santiago. Y bueno, vemos aquí esta obra de La Niña del Clavel, un retrato. Esto es como muy propio de la generación del 13, realizar estos retratos. Y bueno, vemos una escena o unos colores bastante luminosos, vemos una niña muy jovial, como diría mi abuela, así como bien sanita, ¿cierto? Con una mirada fija hacia el espectador. Me llama mucho la atención eso, como una mirada muy fresca. La siguiente obra que podemos ver, no sé si aquí tapa el nombre mi, como las imágenes de nosotras, lo voy a correr por acá. Ahí. Vemos a esta artista que se llama Jean Pinot. Ella es una artista francesa. La obra que presento acá se llama Desmadejando. Y bueno, ella principalmente se dedicaba a hacer obras en lápiz pastel. Ella tiene, las pocas obras que conozco de ella, como gran destreza en ese sentido. Y la verdad es que sobre ella no se tiene mucha información en el museo. Como les había contado, también tenemos 6 obras de ella, y pertenecían a la colección personal de Pascual Goguriza, el dueño de este palacio. Actualmente la colección europea. De hecho, en estos momentos solo tenemos en exhibición una, como les había contado también. Y bueno, en sus obras generalmente se repiten mucho las flores, la figura femenina está muy presente en sus obras. Y bueno,
de lo que se sabe de ella es que expuso constantemente, seguidamente en salones de Francia y fue miembro de la Sociedad de Artistas Franceses a principios del 1900. Se dejó de tener registros de ella por 1929 por un catálogo en donde salían como artistas premiados que estuvieran vivos. Ahí ya como que dejó de aparecer. Y ese es como el último registro que se tiene de ella. Y también se sabe que vivió en París, cerca del boulevard de la calle Montparnasse. Recordemos al grupo Montparnasse, ¿cierto? Que es un centro social de artistas vanguardistas, entonces también puede haberse visto influenciada por estos artistas. Y bueno, la obra de Esmadejando es una obra que personalmente me gusta mucho, me atrae mucho por la intimidad que presenta esta obra. Es una escena que está siendo iluminada solamente por una ventana que se encuentra atrás de ella. Podemos asumir que es una abuela con su nieta que está ayudándole a deshacer este ovillo, perdón, de lana o de hilo. Quise hacer un acercamiento, aquí en la primera imagen del lado derecho, en el detalle de la dedicación de esta abuelita que está deshaciendo quizás un nudo con mucha paciencia, y bueno, ella también, la nieta muy quietita, así esperando que ella termine de hacer su labor. La encuentro una obra muy, muy bonita de observar, como que me invita a mirarla detenidamente. Eso me pasa con muchas obras de Jean Pinot. La siguiente, ahí voy a correr ahí para que no nos moleste, ahí sí. La siguiente obra que les quiero presentar se llama Cerros de Valparaíso, es de una artista también chilena, llamada Dora Puelma. Fue artista, escritora y también profesora de arte. Y bueno, también contribuyó al desarrollo artístico del país, pudo promover también la promoción o la participación de las mujeres también artistas. También estuvo en una de las primeras exposiciones de artistas mujeres en Santiago. Y también lo hizo colectivamente la Exposición de Arte Femenino en 1913 y los Salones Oficiales de Santiago unos años después. También, bueno, sobre Dora principalmente pintaba paisajes con una tendencia mucho más naturalista, con colores más terrosos, principalmente también colores terciarios, como celestes, anaranjados, morados. Esto también se ve reflejado en la obra de Cerros de Valparaíso, en donde logra como definir o describir muy bien estas curvas extrañas de los cerros tan propios de la ciudad, como de la parte más alta de ellos, ¿cierto? Como que uno casi tiene que subir arrastrando, así, gateando los cerros, esa sensación me da. Y por último, quiero aquí presentar la cosa que molesta ahí. Quiero terminar presentando a esta artista llamada Graciela Lira. Voy a prender la luz porque estoy como media oscura. Ay, sí. Quería presentar a esta artista llamada Graciela Lira, como les contaba. Ella es una artista de Valparaíso, fue pintora, artista visual, y ya entre los años como 1927 estudió con Celia Castro después de que ella llegó a Europa. Es importante igual ver cómo se van uniendo las historias, eso lo encontré interesante. Y bueno, ella después se va a Antofagasta, y la mayoría de sus obras son como de Valparaíso y Antofagasta, en donde también se transforma en profesora. Ella influenció a muchos artistas allá, y también o para ella era muy importante llevar el arte a las poblaciones, a las clases obreras, a los niños. Eso me gustó de ella. Su último año los pasó en un taller en Santiago, murió a los 76 años. Y bueno, sus obras más repetitivas, o lo que más le gustaba pintar, eran marinas, retratos, bodegones, también panorámicas relacionadas a la naturaleza. Generalmente utilizaba óleos,
y generalmente también eran bastante figurativas sus obras, pero con un poquito de abstracción, como que tenía ahí unos dejes ahí por ahí. Y yo siento que también se puede ver reflejado un poco en Cabeza de Hombre, como les contaba, ahí creo que se ve mejor que en Stringer el ojo que les contaba, los colores que va utilizando, las texturas, que era como bien pastoso, bien espeso, el brillo, la sombra, ¿cierto? Lo encuentro súper interesante. Y creo que con eso estamos, ahí termina mi presentación. Espero mucho la presentación de Gloria para ver qué podemos conversar. Así que muchas gracias, Tamara. Muchas gracias a ti, Francesca, por habernos contado sobre esta exposición que armamos con mucho cariño y creo que se ve en la muestra cuando uno la puede ver. Y especialmente Francesca, que tuvo un rol muy importante, y por habernos contado sobre estas 22 obras de 3 artistas que albergamos actualmente en el museo. Y Gloria, estamos aquí todas emocionadas esperando escuchar tu conversación, así que adelante. No, ojalá que no sea un encuentro fallido otra vez. No, estamos súper bien ahora. Que la tecnología nos acompañe en este encuentro de feminismos. Agradecida de la invitación, les decía que el Bauriza es parte de mi historia profesional, pero también afectiva. Tengo hermosos recuerdos de haber trabajado en la investigación de esa colección hace ya, no les digo cuántos años, porque me acuso. Y nada, felicitarlas a ambas y a ti, Francesca, no solo por la presentación, sino por el trabajo que han realizado y por visibilizar las mujeres al interior de la colección. Me parece que es un camino que hay que seguir ahondando y trabajando juntas en eso, ¿no? Lo que yo les quiero, voy a compartir mi presentación, espero que resulte. Tiene que ver con también una breve pincelada sobre la presencia de las mujeres artistas en la historia del arte en Chile, sí considerando que estamos hablando más bien del siglo XIX, lo que no descarta la posibilidad cierta de que hubo también mujeres al interior de los talleres que producían arte virreinal, ¿no? Especialmente los talleres de pintura se han identificado, no en el caso chileno, pero sí en algunos casos en Ecuador y en Perú, de la presencia activa de mujeres al interior de los talleres. ¿Por qué no pensarlos también en el caso chileno? Más allá también de la producción de las mujeres provenientes de los pueblos originarios. Pero concentrándonos en el siglo XIX, las primeras presencias que podemos identificar como mujeres artistas que llegan a Chile, sin duda son artistas europeas. Uno de estos casos que a mí en lo particular me interesa muchísimo es el de Clara Filleux. Clara Filleux es una artista francesa que llega acompañando a Raymond Monvoisin, este artista francés que viene a Chile a fundar una academia que finalmente no le resulta, y viaja, ¿sí? ¿Te parece mejor que comparta Francesca la pantalla? Porque hay un pequeño corte, pero mejor deja de compartir, Francesca va a compartir la presentación. Ok, Sin ningún problema. Ya. Ahí estamos con bueno, eso. mientras tanto les sigo contando de Clara Filleux. Es un caso interesante porque es una joven artista francesa que llega a este país, ¿no? Acompañando a este pintor, y la historiografía la ha castigado siempre como la discípula de Monvoisin, esta chica que incluso aparece asociada afectivamente, ¿no? Como la amante de Monvoisin, y nunca se le ha reconocido su rol o su papel como artista independiente. Y Clara Filleux fue una mujer bastante independiente en muchos sentidos. O sea, no solo viaja sola, que ya es no es normal para una mujer en el siglo XIX, ¿no? Además siendo una mujer soltera. Viaja sola,
viaja incluso, es escritora, tiene libros de viaje, realiza viajes no solo a Chile y América Latina, sino también a Tierra Santa, no solo publica sus libros, sino que también participa en talleres de fotografía en Valparaíso, precisamente, pero además realiza producción independiente a la par de Don Guasán, y al parecer es también una mujer bastante independiente en términos económicos, y hemos encontrado algunos documentos en que es posible identificar que ella haya sido socia de este pintor. Por lo tanto, este no reconocimiento de la labor ejercida por Clara Feyil es parte de lo que se repite también, ¿no?, a lo largo de la historia del arte, no solo en Chile, ¿no?, de mantener a las mujeres siempre en la categoría de la subordinación de estos grandes maestros, ¿no? Les comentaba en el otro live fallido, que pareciera que las mujeres nunca dejan de ser discípulas, se quedan encasilladas en esa categoría, mientras ellos sí crecen en el ámbito profesional, llegando a ser, ¿no?, considerados los grandes maestros. Esta gran pregunta que realiza Griselda Pollock, ¿no?, ¿por qué Linda Nolting? ¿Por qué no hay grandes mujeres, grandes maestras en la historia del arte universal? Si puedes pasar a la siguiente. Dentro de los casos chilenos, específicamente, una de las primeras mujeres que aparecen identificadas en el ejercicio profesional, y aquí entro en la discusión sobre la profesionalización del arte en las mujeres artistas. Si podemos medir con los mismos estándares, o la misma vara, si queremos, lo que significa profesionalizar el arte en un artista varón, a profesionalización de una mujer artista, con todas las normas impuestas por la sociedad y por ende todas las restricciones que debe enfrentar una mujer, y especialmente también por los ámbitos de la domesticidad y la maternidad, ¿no?, que corta las carreras y el desarrollo artístico de estas mujeres, y que sigue ocurriendo el día de hoy. Mujeres que ven coartadas la posibilidad del desarrollo continuo de sus carreras por ejercer la maternidad o las labores de cuidado. El caso de Paula Lunate, sin embargo, es la primera mujer que se identifica como pintora, como tal, en el caso chileno, realizando algunos paisajes, sobre todo de la quinta región, y es curioso que las obras de Paula Lunate, siendo identificada como dentro de las primeras artistas chilenas, no estén en ninguna de las colecciones públicas. Por lo tanto, no podemos visualizar la obra de Paula Lunate, y solo podemos encontrarla en retratos que visibilizan su presencia a partir de su ausencia en las colecciones, ¿no? Este es un retrato que realiza Rugienda y que ingresó a la colección del Museo de Bellas Artes hace un par de años, apenas, recién, de manera de tener a Paula Lunate, por lo menos en su presencia como configuración física, aunque no tengamos la obra por ahora. En la siguiente nos vamos a encontrar... Gloria, ¿Sí? te escuchamos con un poquito de corte, pero no corte, sino como con bulla. ¿Te tinca si dejamos de compartir? ¿Podría estar sin la presentación de fondo? Podría estar sin la presentación de Ahí fondo, se tal vez escucha. apago mi cámara para privilegiar que puedan ver la Ya, obra mejor, más pero que a mí. dejamos la presentación. ¿Tú la ves ahí? Yo sí la veo, yo Ya. preferiría que pudiera estar la presentación, si no, no Sí, resulta la sí. presentación, Mira, lo seguimos vamos a con lo dejar así demás. tal cual. Tal cual. Sí. Estamos. Sigue nomás. Ahí mejor, ahí se ve mejor. Bueno, la primera mujer que ingresa a la Academia de Bellas Artes es Agustina Gutiérrez. ¿Están ahí todavía? Porque me desaparecieron de la pantalla. Ahí están. Estamos tratando de que quizás pensamos que quizás si pagamos nuestras cámaras y micrófonos se pueda escuchar mejor, pero estamos aquí. Ya, no me dejen sola. No, estamos aquí. Pero tal vez se apagan los micrófonos, podemos como
Sí, perdón, no sé qué ha pasado hoy día con mi computador. Mucho mejor. Bueno, Agustina Gutiérrez, entonces, es la primera mujer que ingresa a la Academia de Bellas Artes, ingresa incluso, se inscribe como Agustín, ¿no? En los registros aparece como Agustín Gutiérrez, luego se ha identificado que se trataría de Agustina, también podemos extender este ámbito de la profesionalización, ya que Agustina logra vivir efectivamente de su trabajo artístico, ¿no? Ella vive de la venta y del desarrollo de su arte, junto con sus hermanas y hermanos que también están realizando la labor artística. Y no solo es la primera mujer que ingresa a la academia, sino que también es la primera mujer que se transforma en profesora de dibujo, casi en los mismos años en el que está ingresando a la academia, es decir, una mujer con una gran capacidad y un reconocimiento de parte de sus pares de su labor artística. De Agustina hay muy poca obra que podamos reconocer y encontrar. Fue publicada en los mismos momentos en que ella está realizando su trabajo artístico, y esta es una obra, La Caridad, que me interesa que la problematicemos por el momento en que se desarrolla, ¿no? Estamos hablando de 1886, en los contextos, ¿no? Posguerra del Pacífico, guerra de las confederaciones, en donde las mujeres comienzan a ejercer un rol que antes estaba en manos de la Iglesia exclusivamente, que es la beneficencia y la caridad. Por supuesto que son mujeres de la alta burguesía chilena, ¿no? Pero eso permite que estas primeras mujeres de la alta burguesía chilena se abra un espacio de cierta independencia y de cierta acción política, logrando ingresar incluso demandas en el Congreso Nacional sobre la protección de aquellas mujeres huérfanas y viudas que habían perdido a sus maridos, a sus hijos en estas guerras, logrando, por ejemplo, organizarse y crear estas sociedades de socorro mutuo. En la siguiente, si pasa a la siguiente diapositiva. Ahí lo avisaré, Fran. Ahí está. Sí, bueno, puedes pasar a la próxima también. Encontramos que estos temas siguen siendo recurrentes de alguna manera en otras artistas, como el caso de Dolores Vicuña, que es la hermana de Benjamín Vicuña Maquena. Y conocemos muchísimo la figura de Benjamín Vicuña Maquena, y conocemos muy escasamente la figura de Dolores Vicuña. Y nos encontramos, por ejemplo, con estas obras en donde ella replica, ¿no?, la labor de la beneficencia en manos de, en este caso, de congregaciones femeninas que por este momento también están llegando al paraíso, y que también realizan un cambio de paradigma en la educación femenina. Y también lo encontramos en Magdalena Mira, con la hermana de la Caridad, que es también del 1884, y que es el retrato de su hermana, Rosa Mira. Y esto es interesante, porque como bien tú decías, Francesca, como a las mujeres no se les permite ingresar a los cursos donde están de dibujo, el natural, donde están estos cuerpos en los que ellas pueden experimentar y trabajar con modelos vivos, entonces recurren inmediatamente a su entorno más cercano. En este caso, en el caso de Magdalena, a sus hermanas que les sirven de modelo para realizar esta obra de la hermana de la Caridad. Los casos de las hermanas Mira también son emblemáticos porque corresponden a esta generación de mujeres que logran ingresar no solo en la academia, sino también participar abiertamente en los salones y comenzar a ganar medallas. Las Miras y Celia Castro son las primeras artistas que comienzan a ganar medallas de primera clase en los salones, y sin embargo se les impide ir a recibir sus medallas, sus premios, ¿no? Y la reciben sus hermanos o sus maridos. Por lo tanto, y encontramos en los textos, es muy curioso cómo celebran, ¿no?, a la gran artista Celia Castro, a la gran artista las hermanas Mira, pero ya no están presentes en esas celebraciones, ¿no? Están en sus ámbitos domésticos, en el espacio de lo privado, por lo tanto no logran todavía acceder a estos
espacios semipúblicos que permite el desarrollo de los salones de arte. Si vamos a la siguiente, nos encontramos, bueno, con Magdalena Mira nuevamente, con La Viuda, y nuestra Celia Castro con La Vieja o Mujer de Pueblo, nuevamente abordando estos temas que tienen que ver con la intimidad femenina, ¿no? Aquellos temas que son los que ellas puedan acceder más cercanamente, encerradas en sus casas, relegadas al ámbito del espacio de lo doméstico, retratando a estas mujeres, que es interesante también, ¿no? Cómo ellas abordan las infancias, las vejeces, y especialmente las vejeces femeninas, dando cuenta también de otras preocupaciones que refieren a los entornos propiamente femeninos en los que se desarrollan estas artistas. Y el caso de Celia Castro es interesante también porque es una mujer que decide ingresar a la academia luego de quedar viuda, ¿no? Ella estaba casada con un médico, el Rojo Allende, no sé si les suena, pero Celia Castro sería la abuela de Salvador Allende. Y precisamente viaja a París cuando nace Salvador. Por lo tanto, es una mujer que se desencaja de alguna manera de los moldes tradicionales a los que las mujeres están sometidas en ese momento, y una mujer que además se pelea mucho con la aristocracia chilena, especialmente con la aristocracia femenina, y le hace muchos reclamos, ¿no? Hay cartas en donde ella denuncia: a mí las ricas nunca me han ayudado en nada. Y una mujer bastante relegada de la escena artística al regreso a Chile, ¿no? Pero es una mujer que sin duda, o sea, a mí me encanta su obra, yo tengo especial cariño por Celia Castro. Esta obra fue recientemente exhibida en una exposición de historias de las mujeres en el MASPI de Sao Paulo, que vino a buscar obras a nuestros países latinoamericanos también para realizar esta exposición, y seleccionaron la obra de Celia Castro junto con la obra de Magdalena Mira para exhibirla dentro de la historia de las mujeres en el arte de Latinoamérica. En la siguiente diapositiva nos encontramos con otra artista de esta generación, que es Albina Holguín. Todos estos son nombres que nos pueden sonar, pero que escasamente hemos visto su obra exhibidas como conjuntos, ¿no? Como conjunto de producciones artísticas femeninas. Albina Holguín también fue una artista que recibió mucho elogio durante el desarrollo de su carrera, identificada como una de las grandes promesas del arte chileno, pero murió muy jovencita y por lo tanto su producción artística es realmente escasa. No tenemos obras de Albina Holguín en ninguna de las colecciones de los museos públicos tampoco. En la siguiente diapositiva nos encontramos nuevamente con las Miras, y me interesa esta obra en particular para contemporaneizarla, ¿no? Se trata de Agripina Metella encadenada o condenada al suplicio, que ambas hermanas repiten en el modelo, que está basada en la escultura que se encuentra en el Museo de Nápoles. Pero es curioso preguntarnos, mientras sabemos que la pintura de historia o de tema histórico es el gran género de la pintura por las cuales los artistas ganan medallas, ¿no? El paisaje, el retrato, la pintura de género en términos como naturaleza muerta o costumbrista, y la gran pintura de historia o la pintura de tema histórico. Es curioso que ambas artistas hayan escogido una figura como Agripina Metella para realizar esta pintura de tema histórico, ¿no? Una mujer que fue cuestionada en su momento histórico y que es además una escena de un feminicidio, ¿no? A Agripina la manda a asesinar su hijo, Nerón. Y es interesante que estas mujeres hayan escogido esta figura, para mí un gesto tremendamente como de contemporáneo, ¿no? de un grito de auxilio respecto a la situación de las mujeres con los feminicidios y la violencia de género. Si continuamos,
Una de las primeras artistas que es fotografiada, si no la primera que hemos logrado localizar fotografiada en su taller, es otra desconocida para la historia del arte, que es Luisa Isela. Y acá vemos a Luisa Isela, que es una ítalo-argentina que llega a Chile a trabajar, a estudiar en la academia, perdón, y la vemos acá realizando en su taller numerosos retratos. De Luisa Isela tenemos casi nada de información en nuestro país y sin embargo es una artista tremendamente reconocida también en Argentina, en donde ella luego retorna por la escasa visibilización que logra tener en Chile. En la siguiente, bueno, tenemos acá la obra de Luisa Isela, solo la podemos conocer a través de las revistas como la gran cantidad de autoras, de artistas que están en este momento, estamos hablando de 200, 300 mujeres, solo podemos encontrarla a partir de los registros de revistas magazinescas, es decir, ni siquiera revistas especializadas de arte, ¿no? Revistas magazine como la revista Zigzag o la revista Selecta y algunas revistas dedicadas especialmente al ámbito de las mujeres, encontramos las obras de estas artistas. Si seguimos, bueno, María Turén es otra más de la que no conocemos nada más que esta obra, también una revista, nos dan a entender todas estas obras que hemos visto sobre estos espacios femeninos, ¿no? Los espacios de intimidad femenina en donde ellas están registrando continuamente sus entornos más cercanos. Seguimos nomás, para hacerlo un poco más rápido. Y acá está la Sociedad Artística Femenina, liderada por Dora Puelma, Fuensalida, por Sofía Barros y por Ester Ugarte, todas ellas pintoras, de las que más conocemos a Dora Puelma, que se crea en 1914 a partir de la primera exposición que se realiza en los Salones del Mercurio en el año 1913. Y es importante esta Sociedad Artística Femenina porque permite el desarrollo de una comunidad de mujeres que exhiben juntas, que realizan ayuda económica también para las artistas que presentan ciertos problemas, ¿no? de mantenerse porque se separaron, porque viajan solas, porque viven, porque sus padres no las ayudan a desarrollar su carrera artística. Ellas realizan hasta 1917, al menos hasta esa fecha hemos encontrado la vigencia de la sociedad y de las exposiciones de los salones femeninos, permiten entonces la exhibición continua y también el mecenazgo femenino y la creación de un mercado de arte femenino. Después de esta sociedad no ha existido, hasta donde yo sepa, otra agrupación de mujeres artistas dedicada al sostenimiento del mercado del arte de mujeres artistas en Chile. Me parece interesante la labor que ellas logran realizar en ese momento, aunque también tienen conflictos internos y también son criticadas por ser mujeres de la alta burguesía y que dejan fuera a otras artistas. Eso ya son temas, sabemos que el género no solo está cruzado por la pertinencia de lo femenino y lo masculino, sino también por la clase, ¿no? Y más allá también por la raza o por la etnicidad. Si continuamos, acá tenemos algunos detalles, ¿no? De las exposiciones de arte femenino, con algunas de sus obras, y con algunas artistas como Ester Ugarte, Blanca Merino, en fin. Continuemos. O Josefina del Pozo, que es otra artista que es totalmente desconocida, y acá vemos una cita, ¿no? De Augusto Thompson, más conocido como Augusto del Mar, en donde se les critica precisamente la poca capacidad que tienen las mujeres artistas de retratar el cuerpo humano, porque, bueno, ya sabemos que no logran acceder a los cursos de estudio al natural y por lo tanto presentan deficiencias que en donde se concentran las mayores críticas del desarrollo de las mujeres artistas y finalmente las mandan a pintar flores, ¿no? Habla acá del niño con sus pies de empanada enfermo de elefantiasis, una de las tantas críticas que podemos encontrar en este momento que se les realiza a las artistas. Continuemos. Y acá vemos a nuestra Ana Cortés, que tú mencionaste muchísimo en tu presentación, y que la vemos trabajando, ¿no? En la Académie Grand Béchunier,
en Francia, que es cuando ella se encuentra alrededor de 1925 y 26 estudiando en los talleres de André Lott. Y en los talleres de André Lott, en donde se van a encontrar muchísimas mujeres latinoamericanas y europeas pudiendo acceder por primera vez a estos cursos con cuerpo desnudo femenino. Existía también la Académie Julian, que era la gran academia, ¿no?, de arte francesa, privada, en donde accedían casi todos los artistas de gran renombre, pero las mujeres para poder acceder tenían que pagar el doble de inscripción que un artista varón. Y eso significaba entonces que solo las que tenían mayores recursos económicos podían ingresar a la academia, como es el caso de Rebeca Mate. De las chilenas, las únicas que ingresaron a la Academia Julian fue Rebeca Mate y María Teresa Gandarilla. Sabemos que Celia Castro lo intentó, al parecer logró ingresar, pero no logró mantenerse económicamente. Continuamos. Y vemos cómo a partir de este ejercicio corporal que realizan las mujeres, ellas toman los temas históricamente desarrollados por los artistas modernos. Recordemos que la modernidad y la vanguardia, el arte de vanguardia, es un movimiento intelectual tremendamente masculino, ¿no?, que realza los valores de la masculinidad. Y nos encontramos con estas múltiples escenas de intimidad femenina, mujeres en el baño, mujeres desnudas tendidas en la cama, mujeres mirándose al espejo, resaltando sus joyas, en fin, nace el concepto de la femme fatale o de la vagina dentada, ¿no? Y las mujeres toman estos temas porque son los temas que les permiten ingresar a los salones, pero con un cambio radical, que es la mirada de la mujer hacia otras mujeres, ¿no? Lo femenino desde lo femenino, y por lo tanto le quita la carga erótica con la que estaban representadas las obras de los artistas varones. Y es así, si seguimos a la siguiente, que nos encontramos con los primeros desnudos de mujeres realizados por mujeres artistas. Y esto es un cambio de paradigma en el desarrollo de las artes. Y nos encontramos con Emma Formas en 1920, que es hasta ahora el único desnudo, o el primer desnudo que hemos encontrado en un catálogo publicado en los salones chilenos, y el caso de Graciela Araniz en 1928, y otras múltiples más que comienzan a partir de la década del 20 a trabajar el desnudo femenino. Sigamos. Y así como está el desnudo femenino, nos encontramos con la maternidad. Pero la maternidad es un tema que las mujeres se resisten a desarrollar, ¿no? Recordemos que por esta época no tenemos derecho a voto, lo logramos recién a finales de la década del 40 y lo ejercemos en 1953, me parece. Por tanto, no tenemos ni siquiera 70 años de ciudadanas. Entonces se trata de una generación de mujeres, de generaciones de mujeres no ciudadanas, es decir, que no tienen participación política ni derecho a decidir, que se rehúsan entonces a encajar en los roles tradicionales de la maternidad. Y por lo tanto, se resisten a realizar la estética de la maternidad, pero que en algunos casos sigue apareciendo, esta vez más bien nuevamente dentro de las escenas de la intimidad femenina, ¿no? Y no como una sacralización, que generalmente es como se presentan los artistas varones. Laura Roddick es otra de las artistas que representan la maternidad, pero desde un accionismo político. Sí, pasa la siguiente, ¿no? Desde un accionismo político que tiene que ver con su paso por el MEMT, ¿no? Por lo tanto, sus maternidades tampoco son una escena sacralizada, sino es una denuncia respecto a la situación de las mujeres obreras alrededor de 1935 y 1940, en donde están luchando no solo por el voto femenino, sino por el derecho a la lactancia y por el derecho al aborto, derecho que logran, ¿no?, en 1935. Por lo tanto, es una maternidad política. Y sigamos. Avísenme si tengo que apurarme con la presentación, porque estamos como... Y bueno,
Y dentro de estos trabajos de intimidad femenina aparecen los retratos y los autorretratos, ¿no? Y acá tenemos a Chela Aramis nuevamente y esta María Tupper, que es de la colección del Bauriza, que es una de mis obras favoritas, no solo del Bauriza, sino que es una de mis obras favoritas de María Tupper. Continuamos. Y los retratos, ¿no? Bueno, los autorretratos de artistas como Jimena Crispy y Matilde Pérez, que ya estamos hablando de la década del 40 en adelante, de estas grandes artistas que poblaron la escena de mediados del siglo, ¿no? Jimena Crispy, que este año cumple 100 años. Sigamos. Y el desnudo femenino también de Laura Rodi, desde un punto de vista también del desacato y la disidencia. Recordemos que Laura Rodi es una mujer lesbiana, pareja de Gabriela Mistral durante 10 años, y por lo tanto luego derivamos también de este cuerpo que es objeto a partir del trabajo de los artistas varones al autorreconocimiento corporal de las mujeres artistas, a un cuerpo disidente de las manos de una mujer lesbiana que realiza esta obra, siento yo, como una especie de decálogo respecto a su disidencia sexual, disidencia que, por cierto, en esta época estaba absolutamente castigada y prohibida. Sigamos. A pasar luego a estas artistas que comienzan a vincularse con las vanguardias. Y Sara Malvar es un caso excepcional, es una artista tremendamente intelectual, una artista que es tremendamente crítica en el ejercicio de la escritura y es tremendamente desconocida al mismo tiempo. Es muy difícil encontrar también sus obras, pero es una artista que está ejerciendo una labor en una escena pública muy en consonancia con los tiempos en los que ella se desarrolla y en una red de intelectuales también, en donde queda absolutamente invisibilizada a pesar de que es muy reconocida en su momento. Y sigamos. Y vemos también cómo hay otras artistas que están trabajando esta especie de derivación a la abstracción, como María Valencia y Gabriela Rivadeneira. Ellas pertenecen al grupo de Diciembre, un grupo que es liderado por Vicente Huidobro, donde también está Pablo de Atell y otros intelectuales de la época. Y vemos que ya en 1933 están haciendo obra tremendamente contemporánea, ¿no? Gabriela Rivadeneira en particular hace estos montajes con madera y alambre, algo totalmente inédito en la historia del arte chileno en esta época, pero queda también totalmente bajo la escena y al margen, no solo de la historia, sino de la propia escena, porque ella decide casarse con Juan Emar, con este crítico, ¿no? De las notas de arte, y Juan Emar la relega al espacio doméstico y no la deja desarrollar nuevamente su carrera. Tanto las Miras como Gabriela Rivadeneira y otras tantas más ven coartada su carrera en el momento en que se casan, y no solo se casan, sino que además se convierten en madres. Y creo que tiene una más, nada más. El caso de Ana Cortés, que bueno, es la primera premio nacional de arte mujer. Después de Ana creo que hay 4 más, no más. Y es interesante porque comienzan a trabajar la abstracción y la abstracción geométrica, que es un espacio negado a las mujeres. La abstracción geométrica es un espacio totalmente masculinizado por también lo que significa la línea de la representación, la línea recta, lo falocéntrico, etc. Y es un ámbito en el que las mujeres entran como por el costado. Y Ana Cortés logra hacerse este espacio dentro de la geometría abstracta para convertirse finalmente en una de las, yo diría, de las maestras, de estas maestras ausentes del arte chileno que nos precede, como dentro de estas genealogías femeninas que hemos intentado reconstruir en esta conversación con Francesca, y espero que haya valido la pena tanto
tanta falla técnica para que ahora podamos conversar algo al respecto. Yo creo que es mejor dejar de compartir para que logremos tener una mejor conexión. Gloria, valió totalmente la pena todo con todo lo que nos contaste, con todo lo que nos enseñaste. Hablo en nombre de las dos, yo creo que Francesca está igual que yo, estamos como alucinando todavía con todo lo que dijiste, por ejemplo, decir que Celia Castro fue la abuela de Salvador Allende. Yo no tenía la menor idea, ni siquiera estaba cerca de lo que yo podía imaginar y te reitero los agradecimientos, fue muy didáctica esta charla y muy importante para nosotras, y me gustaría partir la primera pregunta contigo y preguntarte, con todo lo que tú has estudiado, con todo lo que has investigado, ¿consideras que hay una mirada antropocéntrica sobre el arte? Sí, pues todo el rato. Partiendo por el concepto de genio, ¿no? El genio en masculino. Y desde ese lugar que han escrito la historia, o sea, veamos hasta qué época quien escribió la historia eran solamente historiadores, incluso en la historia del arte, en la historia del arte chileno, quienes son los que escriben la historia del arte. Han habido muy pocas mujeres hasta 1980, ¿no? Con Isabel Cruz, con Nena Osa, con Adriana Valdés, ¿no? Y luego nos saltamos una generación con Soledad Novoa, y bueno, las que seguimos de ahí en adelante, pero es una historia reciente finalmente. Tú lo ves en los museos, en ambos, en el de ustedes y en el que trabajo yo, ¿no? En el Museo de Bellas Artes, el Museo Bauriza. ¿Qué es lo que compraban los museos? ¿Qué es lo que siguen comprando? ¿Qué se sigue exhibiendo? ¿Qué porcentaje tenemos en nuestras colecciones a mujeres artistas? ¿Cómo se mide el concepto de calidad en relación a una mujer artista o a un artista varón? ¿No? Todo eso siempre está plagado de relaciones o de miradas hegemónicas, y no solo antropocéntricas, yo diría que incluso patriarcales. Y algo que sigue ocurriendo hoy día, pareciera que cuando dicen, no, es que ustedes ya, eso era de antes, eso no es así, esto sigue pasando. Sí, y también me gustaría hacer una pregunta, Francesca, que sé muy bien en primera persona que ha investigado mucho, y con toda esta investigación que ha surgido, ¿han cambiado Francesca también hace recorrido en el museo guía, entonces quiero saber si con todo lo que ha investigado ha cambiado su forma de hacer los recorridos actuales? La verdad es que completamente, porque todo partió eh, con que pensábamos que queríamos validar o visibilizar a estas artistas. Así partió la idea. Eh, Comencé súper humildemente poniendo unos cartelitos pequeñitos al lado de las obras con un poco de información que pudo haber estado media errada, ahí como ensayo y error, de ahí cambiándolos y no sé qué, para luego ir avanzando con esto hasta llegar a hacer un recorrido en base a solo estas mujeres artistas. Y es algo que desde mi vereda, desde el área de mediación, es un trabajo que yo he realizado en conjunto y a la par con los mediadores, con los guías, que tampoco tienen mucha experiencia. Yo debo decir que yo estudio turismo, ellos también vienen del mismo la misma área, entonces igual ha sido todo un trabajo muy emocionante para todos nosotros. Así que yo creo que sí, ha cambiado muchísimo el recorrido general, ya tenemos otro tipo de conciencia en cuanto a estas obras que antes pasaban así como que las miraban nomás. Así que sí. Sí, creo que me imagino que tú, que has visto que sigue al museo, has visto que le hemos dado un poco más de énfasis a las mujeres, bueno, harto más énfasis al tema de las mujeres, las artistas, y tú crees que estos tiempos actuales han cambiado en eso, en potenciar a las artistas? Yo creo que no. Creo que los gestos son individuales y son muy desde los activismos y desde la conciencia de nosotras mismas, ¿no? Y de saber que esto es importante, el mismo gesto que tú comentas que hacía Francesca, de ir, mirar las cédulas, hacer gestos en esas cédulas respecto a las historias, bueno, o bien o mal, todas nos equivocamos al inicio. Yo estudiando esa colección del Bauriza, para mí nunca me pregunté por qué no había mujeres artistas en esa época, ¿no? Estamos hablando del año 2000 aproximadamente. Eh, Todas nos encontramos de pronto con el feminismo y nos decimos como, ¿cómo no vimos esto antes? ¿No? Sí, Y sí, y es como, es obvio, es evidente, siempre estuvo ahí.
cómo, cuando yo hice el libro en el 2009, que fue mi investigación de magíster, y lo publiqué en el 2013 recién, yo miraba esta revista en donde me encontraba con los nombres de estas mujeres y decía, pero ¿cómo nadie nunca me dijo que estaban estas artistas? ¿Por qué no las conozco? ¿Por qué en la academia y en la escuela no me hablan de estas mujeres? Y eso lamentablemente sigue pasando. En la academia y en las escuelas de arte, en los currículum, no estamos las historiadoras del arte o estamos muy escasamente representadas. Se sigue evidenciando esta brecha de género, a pesar de que son muchas más mujeres las que estudian la carrera de arte, los que más se exponen son sus compañeros varones. Sí, evidentemente hay una conciencia, porque es una conciencia que los museos hemos disputado como por muchos años, ¿no? Pero yo me pregunto que si tú, yo, nosotras salimos de los museos, el tema de género va a ser un tema o no. En el caso del Bellas Artes yo también tengo la suerte de contar con un equipo también de mujeres y trabajadoras y trabajadores también, especialmente en el área de mediación y en el área de colecciones, que son también todas feministas o que trabajan la perspectiva de género. Y eso como que tranquiliza, ¿no? Hay un trabajo consciente, colectivo, pero no hay políticas públicas respecto a los temas de género que aseguren que todos estos avances que hemos logrado dar al interior de nuestras instituciones se perpetúen en el tiempo. Eso todavía no existe. Y con lo que tú dices, que yo creo que a todas nos ha pasado en un momento que de repente decimos, pero ¿cómo nunca nos dimos cuenta de esto antes? ¿Por qué? Y yo creo que el feminismo también es eso, es una oportunidad para cuestionarnos constantemente y aprender. Así que con todo lo que tú nos enseñas es fundamental, y sé que Francesca comparte su opinión. Y lo que te quería preguntar a Gloria, Francesca, cualquiera de los dos, me puse como a investigar y a estudiar, y podríamos decir que en Europa, que es un país mucho más avanzado que nosotros, el Museo del Prado, que es uno de los más importantes, recién en el 2016 hicieron la primera exposición de su historia en 2 siglos de mujeres, en 2016 recién. Y tienen, no sé, en el museo enorme deben tener unas 11 obras de mujeres expuestas, y aún así es brutal como la diferencia. Cualquiera de las dos la pregunta, ¿consideras que hay un territorio, se repite ese escenario acá en Chile? Yo diría que no tan brutalmente. El caso del Prado es el caso extremo, o sea, es como menos del 2% de su colección. Creo que más o menos en el Museo de Bellas Artes de Argentina hay cifras bien similares, bien dramáticas. Al menos en el Bellas Artes, igual de dramático, es un 11%, no es que estemos súper lupi-lupi, es un 11%. Hemos estado trabajando en los últimos años en incorporar mujeres artistas a la colección. Tenemos ahí como una política de adquisiciones en torno a ese tema, pero es muy difícil llegar a una paridad. Son 140 años de historia, ¿no? Imagínate en el Prado, son cuántos siglos de historia, Son 2 siglos, claro. ¿no? Y en Albauriza me imagino que va también un poco por esa misma línea. No sé qué porcentaje manejarán ustedes. Sí, bueno, en el museo de más de 250 obras tenemos a 13 artistas. Claro. Como unas 20. Pero, claro, es dramático finalmente. Es como si a mí me piden hacer exposiciones de mujeres, que he hecho ya 3 en el museo desde que ingresé. No logro tener más de 50 artistas en una exposición, ¿no? Porque en un tema, o sea, exposiciones temáticas, si yo quisiera exponer a todas las mujeres, podría exhibir un número mucho más grande, de 6.000 obras. Imagínense, el 11% son como 600, 700 obras. Y además es dramático la forma en que ingresan, porque en su mayoría ingresaron por donaciones de las propias artistas, ¿no? Más del 80% fue ingresado porque las artistas hicieron el ejercicio de donar la obra, si no, no estarían. Entonces es un problema que se sigue repitiendo, y lo vemos también en las programaciones de las exposiciones. Sí, nosotros por eso quisimos realizar esta muestra como un homenaje y decir, nosotros también estamos
quizás no tenemos tanto, pero esto es lo que tenemos y lo valoramos y queremos que la mayoría los conozca. Francesca, me gustaría preguntarte qué acciones crees necesarias para valorar artistas actuales y locales. Uy, yo creo que desde mi vereda, como trabajadora de un museo de bellas artes, eh, yo creo que por mi parte, personalmente, investigaría mucho más a fondo para poder difundir más a las mujeres artistas, hablando de mujeres artistas en general, no necesariamente actuales, locales. Eh, para poder así también mantenerme actualizada en cuanto a las artistas que existen hoy en día, cosa que también me declaro completamente ignorante al respecto. Entonces, yo creo que partiría por ahí. Y bueno, también qué tipo de acciones se están tomando hoy día, no solamente desde el museo, sino que en general, por ejemplo, hace un tiempo conocí a Mujeres Bacanas, que me encanta porque siempre que veo algo aprendo algo nuevo, Humanas o el libro Modernas en sí, creo que me gustaría como poder como implementar eso en nuestros recorridos o como mantenerlo más actualizado. También seguiría realizando actividades desde haciendo uso del espacio en donde ya me desenvuelvo laboralmente, nos desenvolvemos, para poder prestar o abrir el espacio a hacer más actividades en relación a este tema. Por ejemplo, seguir haciendo charlas como la que hicimos el año pasado, que tuvo mucha gente interesada, había gente sentada en el piso, o sea, de ese nivel de interés. Entonces yo creo que en el fondo es seguir con esto, pero de manera más permanente. No necesariamente que aparezca el recorrido de mujeres para el 8 de marzo y luego desaparezca, sino que se mantenga. Yo creo que ese tipo de acciones tomaría en un principio. Yo sé que falta mucho. Pero vamos en el camino correcto. Gloria, ya para ir terminando, ¿qué relación harías tú con la presencia femenina de mujeres del Bauriza y mujeres del Bellas Artes? Bueno, los nombres se repiten en general, salvo con algunas excepciones que ahí tienen que ver más bien con el ojo de Pascual Bauriza, ¿no? Como la Jean Pinot, que efectivamente yo no sé si hay más obra de este artista en alguna de las otras colecciones, o el Rosa Bonheur, que también es una obra importantísima, ¿no? Y entonces nos cruzamos con estos nombres y con obras que dialogan y se complementan totalmente. O sea, imagínense realizar un encuentro entre estas dos colecciones que permitan también poner en escena el accionar de estas mujeres. Y yo creo que un poco con lo que hablaban en la pregunta anterior, Valparaíso tiene una escena de mujeres artistas tremendamente importantes, ¿no? Bueno, las tesis. Partamos por ahí. Por ejemplo, Daniela Bertolini o Kimberly, me olvido cómo se llama su nombre, que es una fotógrafa también que tiene una serie de fotografías de cenotipos sobre conchas, ¿no? Que ella llama las conchas de tu madre, literalmente. Hay una escena es decir, hay una genealogía femenina, ¿no? Que pareciera que no se une entre lo contemporáneo y estas mujeres del arte de la modernidad, pero que sin embargo se unen por la persistencia de los temas. Y los temas no solo como temas aislados, sino que de luchas por encontrar un lugar en el ámbito de las artes que se siguen repitiendo, la segregación, la desigualdad, la inequidad, ¿no? Y me parece que es importante hacer esos cruces también si no hay artistas en las colecciones de los museos, entonces metamos a las mujeres artistas que hoy día están vivas y démosle ese espacio para que no ocurra la misma marginación que ocurrió en el siglo XIX o en el siglo XX. Y en eso ambas colecciones tienen muchísimo que decir y muchísimo que hacer todavía. Yo creo que cuando los museos ya abran, estará pendiente una exposición temporal, aunque sea de las colecciones del Bellas Artes y de nosotros. Yo creo que eso estaría espectacular para seguir nuestra línea y que sigamos trabajando todas juntas para la visibilidad femenina en el arte, que es tan escasa. No, de todas maneras. Imagínate, hermoso. ¿No? Me acabo de correr, así que lo vamos a hacer. Yo no sé si alguna más tendrá algo que decir para ir cerrando.
Y no, solo agradecerles y nuevamente felicitarlas porque esa energía que ustedes tienen, esa inquietud que ustedes presentan es tremendamente relevante. Ustedes no saben lo que están haciendo en ese museo. Eh, Siéntanse con esa certeza y esa posibilidad de seguir accionando. Creo que están haciendo un trabajo hermoso, maravilloso, con todos los errores que podemos cometer todas. Tú por ahí dijiste mucho como lo que nos enseñaste, yo no les enseño nada, soy, no sé, harto más vieja que ustedes también, es un aprendizaje situado y es algo que nada, que la colaboración, la solidaridad y el encuentro nos permite como ejercer. Así que nada, felicidades y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gloria. También le agradezco a Francesca por su dedicación, por haber estudiado, y a ti por habernos acompañado hoy, aunque no quieras, habernos enseñado tanto sobre esto, y también a las personas que nos están acompañando y que se quedan hasta el final viendo este videito. Les agradecemos y sigan nuestras actividades y todo lo que hemos preparado con tanto cariño para usted en este tiempo de cuarentena. Chao, que esté muy bien. Muchas gracias.